Espero que esté grabando. Bueno, les comentaba que el trabajo de esta semana va a estar relacionado con la actividad Construye, que ya está en el espacio de tareas. Y para eso voy a compartirles mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, esta es la foto que nos tomamos ayer. Nada más 6 de ustedes se animaron a prender su cámara. Pero bueno, como quiera está bien. En el espacio de tareas está la última tarea que les he puesto. De hecho, hay 3 personas que ya lo hicieron, que ya le hicieron esta actividad. La clase la clase anterior, que es el ejercicio 2, igual también ya le hicieron 3 personas. El trabajo de la semana pasada, plan de discusión 2, la hicieron 37 personas y la reflexión sobre la comunidad de indagación también la hicieron 37 personas. Faltan algunas por hacerlo. Los que falten por hacer estos trabajos, aunque ya estén a destiempo, como quiera lo pueden hacer. Porque como este va a ser el último trabajo que les voy a encargar, voy a tomar estos 4 trabajos como factores para la evaluación de su tercer examen parcial, de su tercer calificación parcial. Entonces, el último trabajo tiene que ver con mis metas logradas. Les decía, ya lo entregaron 2 y me lo entregó recientemente alguien más. Aquí está. Ileyan, Anael Ileyan, ya lo entregó. Si estás de acuerdo en ella, lo podemos ver con todo el grupo, pero despuesito. Primero, mande. No, ¿Quieres profe, decir algo? perdón, me da vergüenza, no. Ah, ok, está bien. Yo sé, yo entiendo. Entonces, primero vamos a ver en qué consiste esa actividad. Les decía que la habilidad socioemocional que corresponde a sexto semestre es perseverancia. Tiene que ver con perseverancia. Y procuramos aplicar al menos una dinámica por parcial. Y esta sería la tercera, la 3.2, que comienza con el fin en mente. Stephen Covey. Mis metas logradas. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? Yo, profe, Adelante, por favor. ¿por qué es importante creer que puedo lograr mis metas? Esta pregunta tiene una respuesta en tu vida. Antes lo has logrado. Fijarte metas importantes y factibles para ti te llevará por el camino que te permitirá lograr tu proyecto de vida. Lo has logrado antes. Valora tus esfuerzos para alcanzarlas. El reto es definir metas significativas y factibles a mediano y largo plazo, basadas en el reconocimiento de sus logros pasados y en una visión futura de sí mismo. Muy bien. Antes de continuar, quiero comentarles lo siguiente. En algún momento de mi vida, esta idea a mí se me atravesó. Dice, ¿por qué es importante creer que puedo lograr mis metas? Esta pregunta tiene una respuesta en tu vida. Antes lo has logrado. Concretamente, así como lo está planteando, hubo un momento en que a mí se me reveló esta realidad. Y lo planteé de la siguiente manera. Si hasta ahorita me ha ido bien en la vida, no tiene por qué ser diferente.
¿Por qué va a ser diferente? Si hasta ahorita he logrado llegar hasta donde estoy y sentirme a gusto con lo que he logrado, ¿por qué va a ser diferente? Pero esa forma de pensar aplica para todo mundo, incluidos los niños. Incluidos los niños que ingresan a primaria, los que ingresan a secundaria, los que ingresan a prepa, los que van a ingresar como ustedes a la universidad. Ustedes concretamente están en el sexto semestre del CBT. Eso significa que ya pasaron por la primaria y la primaria les presentó muchos obstáculos. Y si están aquí es porque los vencieron. Igual la secundaria les presentó algunos obstáculos. Y si están aquí es porque los lograron. Igual la prepa les presentó algunos obstáculos. Y si llegaron a sexto semestre es porque los vencieron, es porque los lograron superar. Entonces, esa mentalidad hay que reproducirla o fortalecerla. La primera actividad dice, de forma individual, lee la siguiente situación. A ver, ¿quién es el que me estaba ayudando? Porque no alcancé a verlo. ¿Quién era? ¿A la lectura o cómo? Sí, en la lectura. ¿Eras tú, Justin? Sí, sí, profe. Bueno, me sigues ayudando con la lectura. Actividad 1. De forma individual es la siguiente situación. Francisco tiene miedo de ingresar a la licenciatura. Cree que como es nivel más alto, no podrá cumplir las expectativas que él mismo se ha fijado, por lo que está pensando en trabajar en el negocio familiar, lo cual no le agrada mucho, pero como conoce las actividades que allí se realizan, no tiene mayor problema en efectuarlas. Ok, inciso B. Reflexiona con base en las preguntas. ¿Qué debe considerar Francisco antes de tomar la decisión de no continuar sus estudios por miedo al futuro? ¿Crees que sea adecuado que él reflexione sobre este mismo miedo cuando ingresó a niveles educativos que ya cursó? ¿Qué le recomendarías a Francisco para que tome una decisión consciente y responsable? Muy bien, inciso C. Justin, inciso C. Escribe aquí o en tu cuaderno cuál era tu principal temor al ingresar en cada nivel educativo y cómo lo venciste. Muy bien. Ahí teníamos algunos textos, pero correspondían a otros chicos. Mi pregunta es, ¿cuál era el principal temor al ingresar a la primaria y cómo lo vencieron? Después, ¿cuál era el principal temor al ingresar a la secundaria y cómo lo vencieron? Y por último, ¿cuál era el principal temor al entrar a la preparatoria y cómo lo vencieron? Bueno, empezamos con la primaria. Probablemente no todos recuerden su ingreso a la primaria si tenían algún miedo o no tuvieron ninguno, o no tuvieron ningún miedo. Pero en, en algunos chicos sí pudo haberse dado el caso. Sí pudo haberse dado el caso. En mi caso, concretamente, yo estaba tratando de acordarme mi ingreso a la primaria, primer año de primaria. Pues yo no me acuerdo que haya tenido miedo. Yo no fui a la primaria con mucha ilusión, pero después de mí, yo tengo una hermana más chica y a mí me tocó llevarla
a la escuela y ella el primer día me puso a grito abierto que no quería ir, que no quería ir, que no quería entrar y yo tuve que regresar con ella. Y nos dieron una regañada, a mí me regañaron por haber hecho eso. Pero bueno, esa es mi historia. Quiero escuchar a algunos de ustedes si recuerdan si tenían algún miedo en la primaria. Yo sí. Y Legan, ¿me puedes compartir? Mi miedo en la primaria era no tener amigos. Llegar y Ah, que nadie me hablara. que nadie te hablara, ese era tu miedo. Sí. Ok, entonces aquí le has de haber puesto, mi miedo era no poder tener amigos, más o menos así sería, ¿verdad? ¿Y cómo lo venciste? Pues me atreví a platicar con mis compañeros. Ok, muy bien, sí. Me atreví. Me atreví a platicar con un compañero. ¿Y cómo te fue al atreverte a platicar con este compañero? Pues bien, ya después de eso, pues sí tuve amigos. Ajá. Ya después de eso, no batallaste para nada. Se abrió el panorama. Ok, Así es. entonces, pues ya que Profe, apoyaste, mande. bueno, mi miedo más que nada, como que los compañeros míos que me hacían bullying, pues no me dejaran de hacer bullying, o sea, que me dejaran de decir de cosas, o sea, tenía miedo que pues siempre fuera así todos los días que fuera a la escuela y así volviera a la casa así, porque yo me acuerdo que volvía y volvía llorando, le decía, mamá, es que en el salón me dicen de cosas y todo esto, y ya le dije a la maestra, pero la maestra no hizo nada, y luego ya para superar, por así decirlo, el miedo, llegó un momento pues en el que yo ya me estaba muy triste, ¿verdad? Y pues ya me había cansado y no recuerdo, o sea, sí estuvo mal, ¿verdad? Yo creo que sí estuvo mal porque pues otra vez vino un niño que pues me estaba diciendo de cosas como siempre y pues yo nada más pues me enojé y pues le di un golpe en el ojo. Y pues de ahí pues me hablaron a la dirección y todo eso y yo les dije que pues se había pegado por tal cosa y todo esto, pero de ahí ya no me volvieron a decir nadie de cosas. Mm, ok, Karen. Me gusta mucho la experiencia que estás compartiendo también. Es muy didáctica, muy ilustrativa. Es como dicen, una lección de vida. Ok. Ese miedo está relacionado ya cuando estabas en escuela, ¿ah? Ya cuando estabas en la primaria. Voy a ponerlo como quiera. Ya estando en la primaria, sufría bullying. Este, y este, era muy frustrante, ¿no? En el caso concreto, tú lo que nos acabas de compartir, cómo lo venciste, pues respondiendo a una agresión concreta con otra agresión. A todas luces, todo el mundo diría, no es recomendable responder a la agresión con agresión, pero la realidad es que a veces no existe otro camino. A veces no existe otro camino.
Y en ocasiones, como el que nos está compartiendo Karen, es el más indicado, es el más adecuado. Por eso yo nunca he estado en contra del bullying, ni lo repruebo ni lo recrimino tampoco. Es un fenómeno natural que hace que la gente sea más fuerte. En este caso hizo a Karen más fuerte porque le dio la oportunidad de frenar ese bullying. Porque ella lo comenta, a partir de esa agresión ya le pensaron para meterse con ella, porque dijeron, esto sí se puede defender, esto sí se puede defender. Por eso me gusta el ejemplo que estás compartiendo. Muy bien, vamos con otra época. Y nos ubicamos en la secundaria. ¿Quién quisiera compartir si tenía algún temor cuando entró a la secundaria? Profe, una ¿Alguien duda quisiera? ya. Justin. Si no tuve dificultades en la primaria, ¿me las puedo inventar o cómo? No, de preferencia no. De preferencia no. Si no tuviste dificultades en la primaria, simple y sencillamente ponle aquí, no tuve dificultades en la primaria, o no recuerdo en lo más mínimo que haya tenido una problemática en la primaria. ¿Cómo lo vencí? Pues no había nada que vencer. Así ponle, no pasa nada. No pasa Muchas nada. gracias. Si puedes poner alguna experiencia que hayas tenido en el transcurso de la primaria, como lo planteó Karen, porque esto no es, este temor de Karen no es cuando iba a entrar, es cuando ya estaba en la primaria. Entonces, si llegaste a tener algún temor cuando estabas en primero, en segundo, o en cuarto, o en quinto, o en sexto, lo puedes poner ahí. Si no te acuerdas de ninguno, pues pone así como te había señalado. Ok, regresamos con la secundaria. ¿Alguien quisiera compartir si recuerda algún temor que haya tenido al ingresar o antes de ingresar a la secundaria? A mí me daba miedo sacar malas calificaciones. Te daba miedo sacar malas calificaciones. Ok. Entonces, me daba miedo sacar malas calificaciones. Ok, ¿y cómo lo venciste? Pues yo le prestaba bastante atención a la clase para que no me pasara eso. Ok. Prestaba bastante atención para que no sucediera eso. Ok, y al final de cuentas vinieron los resultados del primer bimestre y no creo que te haya ido mal, ¿verdad? De esa forma No, de esa forma lo venciste. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más en la secundaria? Profe, Sí, dime. que habían varios que querían dar miedo de cuenta de que querían que hicieras lo que ellos querían y los terminaba golpeando. Ajá, ok. Entonces, ese también ese temor también lo expusieron en el otro De grupo. hecho, también porque también a varios les pasó de mis compañeros que los querían agarrar como su puerquito y ya nomás como que hacían esa acción de querer golpear o defenderse y ya no
no les hacía nada. Sí. Había alumnos que querían abusar de los demás. ¿Ok? Y ese concretamente, ¿cómo lo venciste? Golpeándolos, profe. Golpeándolos. No, golpeándolos. Golpeándolos. O Es que el diálogo, profe, a veces sirve, pero nomás sirve por corto plazo. sí, sí, también. Es buena observación. Golpeándolos o defendiéndote. Golpeándolos o defendiéndote. Muy bien. Y otro más reciente, en la preparatoria. En la preparatoria. ¿Qué miedo tenían al ingresar al CBT? ¿Qué miedo tenían al ingresar al CBT? No ser capaz, profe. No te escuché bien, Justin. No ser capaz en llevar bien las clases. Ah, sí. No ser capaz de llevar bien las clases. Sí, profe, porque haz de cuenta, yo venía de una pues secundaria de los presidentes que estaba bien fea, profe, en serio. Mis salones había. Y yo dije, no, pues peligro ni la hago ya, porque pues vienen de otras secundarias más decentes, pues. Y como Ajá. que muchas dificultades, porque Sí. estos vatos ya se sabían la tabla periódica y yo no me sabía nada. Ah, Y yo decía, chingados, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y pues tuve sí. que estudiar. Ese es un temor, yo creo, muy común, que le sucedió, no nada más a ti, le ha de haber sucedido a muchos otros chicos, incluso a aquellos chicos que estaban en una secundaria de prestigio, porque yo recuerdo mucho que los maestros manejaban, no, si ustedes van al Cebetis, el Cebetis es otra cosa, ahí los van a reprobar y ahí los maestros son bien exigentes y todo ese rollo. Sí, profe, Este, bien fácil. entonces eso le produce miedo a todo el mundo, aunque hayan estado en una escuela como la tuya o una escuela diferente. En este caso concreto, ¿cómo lo resolviste? Pues poniéndome al tiro, profe, poniéndome a estudiar. Al tiro. Y Y poniéndome. también hacer amigos, profe, en el proceso. Porque de cuenta, tener amigos te alivianan. Un poco de cuenta te empiezan a explicar o te pasan las tareas. Ah, muy bien, muy bien. Este último factor, hacer amigos es elemental, es importantísimo, importantísimo. De hecho, hay un estudio muy interesante realizado por la Universidad de Harvard, una de las investigaciones más prolongadas y más largas que ha habido en la historia. Lleva ahorita como unos 80 años esa investigación y sigue en proceso. Empezó con unos jóvenes de la Universidad de, de Harvard, comparándola con un grupo de jóvenes de la ciudad, que eran, regularmente los estudiantes de Harvard son estudiantes que tienen un poder económico pues significativo, que tienen todos los recursos habidos y por haber, y aparte una capacidad intelectual especial, que no cualquiera es aceptado en esta universidad. Y escogieron otro grupo de jóvenes que no pertenecían a la Universidad de Harvard y empezaron a seguir sus vidas, a lo largo de los años, cómo les iba yendo, cómo iban desarrollando, cómo iban creciendo, y al final de cuentas hicieron una serie de descubrimientos bien interesantes. Y lo enfocaron hacia la felicidad, ¿Qué era
la felicidad o que era el éxito. Y descubrieron que las ideas que tenemos nosotros con respecto al éxito, que tiene que ver con la fama, que tiene que ver con el dinero, está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad. Y que los factores más determinantes para señalar la felicidad en una persona o en un grupo de personas tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con las relaciones. Y en este caso, lo que nos comparte Justin tiene mucho que ver. Tiene que ver con los amigos. Tiene que ver con los amigos, y tiene que ver también con la familia, ¿no? Tiene que ver con la familia. Descubrieron que aquellas personas, independientemente del grupo en el cual estaban, llegaban a tener relaciones estables con sus semejantes, relaciones de amistad o relaciones familiares también con sus semejantes, tenían una vida productiva más, más larga, más prolongada y una vida saludable también físicamente, mucho más larga y mucho más estable. Y el factor económico era un factor súper secundario, que no importaba. Después les comparto ese video sobre esa investigación. Se lo voy a compartir, se lo voy a compartir aquí a través del team de clase. Solamente que pues necesito encontrarlo. Ok, ese es el caso de Justin. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia al ingresar a la prepa? Si tenía algún temor. Ángela, ¿estás ahí? Ángela Lisset. Vidalti me dice, buen día, profe, disculpe la hora, tuve problemas con internet, llevo hace unos 10 minutos, pero apenas se estableció bien. Okay. Vidalti ya está. Ángela, Lisset, ¿estás ahí? Aquí dice que estás, Ángela. Briseida. 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 Me gustaría conocer tu respuesta, Briseida. ¿Estás ahí? Ya me imagino cuál es tu respuesta, pero la quiero escuchar de ti. Briseida. Disculpe, profe, ¿me lo podía repetir, por favor? Es que Sí, está fallando mucho el wifi. la pregunta es, si cuando tú ibas a ingresar a la prepa, al Cebetis, ¿tuviste algún temor? ¿Sí me escuchaste la pregunta? Sí, pues Sí. yo pienso que al principio no. No, ¿verdad? Y ya Esa es la... mientras se fue acercando la fecha, pues Sí. ya fue de que, pues, cómo iba a ser todo, el nuevo cambio, y de que no iba a ser lo mismo que la secundaria, y todo eso. Sí. Ok, entonces tu respuesta al principio pues fue que no tenías temor, ¿verdad? No tenías temor. Y después fue que todo iba a ser
diferente a la secundaria. Muy bien. Y ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo resolviste ese temor? Pues yo pienso con el tiempo, es que en sí no fue temor, no sé, como, no sé, un Incertidumbre. pensamiento. ¿Sí? Y adaptándote, ¿no? Muy bien, en eso consiste pues este ejercicio. Van a poner cómo vivieron ese momento y cómo lo resolvieron. Cómo vivieron ese momento y cómo lo resolvieron. Y después, aquí pues esto no lo podemos hacer, pero como quiera le damos lectura. Formen equipos y piensen en alguna situación en la que han sentido temor al tener que tomar una decisión. Conversen sobre cómo lo enfrentaron para alcanzar sus metas. Aunque no podamos reunirnos por equipos, ¿alguien quisiera compartir alguna experiencia en la que sintieron temor al tener que tomar una decisión en su pasado, no en su futuro? ¿Puede repetir la pregunta otra vez, Pili? Si en el pasado alguno de ustedes sintió temor al tener que tomar una decisión. Claro, profe. ¿Puedes compartir esa experiencia o esa situación? Pues la verdad, cuando iba a entrar a la secundaria, yo no quería entrar a esa de la que está en mi colonia. Yo dije, no, pues Ajá. estaría mejor entrar en otra, ¿no? Ujú. Pero pues al final terminé pues escogiendo esa porque pues era más seguro, según porque no salías, no paraban los trailers o cosas así. Ujú. Y pues fue difícil porque dije, pues ¿cómo voy a entrar a esa secundaria? O sea, no voy a aprender nada, voy a estar así bien así. Pero ya después me empezaron a explicar y todo eso, en qué consistía y pues que pues no depende de las instalaciones, sino de uno. Mm, exacto, muy bien. Entonces, ese fue el temor y lo resolviste con la reflexión de que la, la ventaja o el desarrollar depende principalmente de uno y no tanto de la escuela. Muy bien, ese es un buen ejemplo. Mauricio, ¿estás ahí? Mauricio Alejandro, ¿estás ahí? Mauricio, ¿estás escuchando? Creo que no está escuchando. O vamos a ver si hay algo en el chat. Ángela dice que no le sirve su micrófono. Ok. Leticia, Jael. ¿Estás Sí, profe. escuchando, Leticia? Sí. ¿Recuerdas de alguna experiencia que hayas tenido donde sentiste miedo al tener que tomar una decisión? Mm, una experiencia donde haya sentido miedo. Sí. Pues también es cuando, bueno, una que más me marcó fue cuando yo iba a iniciar
la secundaria yo tenía mucho temor porque yo pensaba que no iba a quedar, o sea, yo misma me hacía como que mis ánimos me los hacía hacia abajo y yo sentía que no iba a quedar y que nunca iba a progresar. Y pues al último sí pude quedar y en la secundaria pues le eché más pilas. Ah, muy bien. Muy bien, es Pues sí, o sea, sí, muy buena experiencia y muy buen ejemplo para compartir de los chicos que hay en el salón, ¿quién tiene novia? ¿O quién tiene pareja? Yo, Karen, ¿tienes pareja? sí, Sí. Este, pero ¿por qué la pregunta? ¿por qué la pregunta? Porque quiero tomar esta experiencia como un ejemplo. Tu pareja te propuso que fueran novios o tú le propusiste que fueran novios. Yo le propuse al principio y pues él decía así que no y ya después llegó el momento en el que él me dijo, Tú le propusiste primero. sí, pero él me decía que no. Y ya después me dijo, él me propuso a mí y yo ya le dije que sí, que estaba bien. Ah, ok, bueno, vamos con la primera. Cuando tú le propusiste que fuera tu pareja, ¿tenías miedo de Ujú. que te dijera que no o no tenías miedo? Am, Miedo no, sino porque sabía que de algún modo, ¿cómo se dice? O sea, sabía que teníamos o sea, que nos gustábamos, entonces no tenía miedo simplemente que me dijera que no, sino porque no sé cómo explicarlo. Es que se cuenta que ya estábamos quedando y pues a lo mejor yo decía, no, pues todavía no quiere que seamos novios o cosas como esas, pero no tenía Mm, miedo de su respuesta porque se notaba que pues me quería. ¿Sí me explico? mm, sí, sí te explicas. Entonces, ahí no quedaría como ejemplo de esto porque no te dio miedo. No te dio miedo. Pero sí has de haber tenido algunas otras experiencias. Regularmente es común cuando un chico le propone una relación de noviazgo a una chica o a una pareja, que esté el temor de que la pareja le diga que no, ¿ah? Es lo más común. Lo más viable para vencer ese temor, pues es precisamente aventarte. Si no te avientas, pues nunca vas a saber, nunca vas a experimentar esa, esa sensación y el miedo pues se va a quedar en eso nada más. Posteriormente dice, contesten la siguiente pregunta. ¿Cómo les ha servido su experiencia para enfrentar situaciones nuevas en la actualidad? ¿Cómo les ha servido su experiencia para enfrentar situaciones nuevas en la actualidad? ¿Cómo les ha servido, por ejemplo, estos ejemplos que pusieron aquí? ¿Cómo les ha servido para enfrentar situaciones nuevas? Para ser fuerte, para ser más fuerte mentalmente, profe, y no dejar que las otras personas nos bañen. Muy bien. Para ser más, para ser más fuerte. O sea, sé que para ser más fuerte tienes que enfrentar los miedos, ¿verdad? Tienes que enfrentar los miedos. Profe, y Mande. cuando el miedo es hacia una persona que tiene más poder que nosotros, Cuando el miedo es hacia una persona que tiene más poder sobre nosotros, buena pregunta.
o tal vez no miedo, pero pues cierto respeto que le tiene el resto de personas a esa persona y pues no se le puede hacer algo tal cual. O no se le puede tomar algo tal cual porque a lo mejor se pueden tomar represalias contra pues quien está tratando como de defenderse, no sé. Sí, sí, me encanta también tu pregunta, me gusta mucho tu cuestionamiento. ¿Qué hacer? Es lo que estás preguntando, ¿ah? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa situación ante una persona a la cual nosotros visualizamos como muy fuerte, muy poderosa? ¿Qué hacer? ¿Quién puede ayudarte a contestar esta pregunta? Antes de que se la conteste yo, quiero escuchar alguna respuesta. ¿Quién se anima? Otra vez, profe, es que no escuché muy bien. Y Dante dice, cuando le tenemos miedo a una persona que tiene mucho poder sobre, sobre nosotros o sobre los demás o sobre X. ¿Qué hacer cuando nosotros le tenemos mucho miedo a una persona que tiene mucho poder? ¿Qué hacer? Pues si esa persona nos quiere agredir de cualquier otra forma, supongo que lo primero es reflexionar, reflexionar cómo podríamos vencer a esa persona, o sea, no solo con lo físico, sino con lo mental. Con lo mental. Muy bien, También Justin. unas fuerzas. Muy bien. Buena respuesta. Este, reflexionar cómo enfrentar a esa persona que tiene mucho poder. Al principio de la clase, si mal no recuerdo, Karen nos compartió que en la primaria sufrió bullying y la forma en cómo ella lo enfrentó pues fue a través de una agresión y con eso se resolvió el problema de bullying que sufría ella. Sin embargo, como lo está planteando Gidaki, es una persona a la cual nosotros le tenemos mucho miedo, mucho temor, porque tiene mucho poder. De tal manera que si nosotros la agredimos, pues las consecuencias pueden ser terribles, pueden ser catastróficas. Por eso la respuesta de Justin también me parece muy inteligente. Reflexionar, reflexionar cómo podemos actuar. De hecho, esa experiencia la hemos vivido todos, todos, absolutamente todos, se los puedo asegurar, se los puedo asegurar. Todos hemos vivido esa experiencia. Nos hemos enfrentado a una persona a la cual visualizamos que tiene mucho poder, que tiene mucho poder. Y si todos, eso es lo más interesante, y si todos estamos aquí y estamos vivos, es porque supimos cómo enfrentar ese temor, cómo enfrentar ese miedo. Y cuando les ponga el ejemplo, lo van a comprender mejor. Todos fuimos niños en un momento dado y todos tuvimos un papá o la mayoría tuvo dos papás. Pero vamos a ponerle en uno. Vamos a ponerle en uno. Un papá. Cuando éramos niños, hubo momentos
en que nosotros nos enfrentamos contra ese papá. Nos enfrentamos contra ese papá porque queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Y en alguna ocasión nuestros papás utilizaron el poder que tenían. Y si nosotros estamos aquí, es porque de una u otra manera afrontamos ese miedo, afrontamos ese poder. Y es un poder real, porque mi mamá, por ejemplo, aunque me quiera mucho y aunque yo la quiera mucho, pues estaba más grandota que yo. Y con una nalgada me podía ubicar. ¿Sí me explico? Y si yo estoy aquí es porque yo pude enfrentar ese miedo, ese temor ante esa persona que tenía mucho poder. Y en la mayoría de los casos la experiencia fue con el papá. O sea, hubo un momento, niños y niñas, hubo un momento en que te encabronaste con tu papá, te enojaste con tu papá y querías hacer lo que tú querías hacer, no lo que tu papá te estaba diciendo. Y tu papá se puso en su papel de papá y te tuviste que ubicar, y te tuviste que ubicar. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues que te adaptaste a esa situación. El amor y el cariño que sientes hacia tu mamá y hacia tu papá, ahí siguen. Ahí siguen en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, ahí está el amor y el cariño que sientes por tu papá, ahí está. A pesar de ese momento en el cual te enfrentaste con una persona que tenía mucho poder sobre ti. Es exactamente el mismo caso, Vidal, que te puede que puede estar Profe, ocurriendo. pero siento como que ahí existe un cariño de por medio que, aunque le tengas miedo, sabes que en algún momento dado ese miedo se va. O no necesariamente miedo, pero tienen cierto poder sobre ti que puede hacer que dependan muchas cosas de que tú actúes. Y me refiero más a un poder como de mi jefe, de un maestro, de alguna persona o sea, que si decide, la agarro contra ti, o sea, él me va a fregar y yo me voy a tener que aguantar porque, pues ahí yo soy la alumna, yo soy la empleada, yo soy. Sí, sí te entiendo. Bueno, sí entiendo la pregunta, la postura, pero mi respuesta es la misma, Vidal. Mi respuesta es la misma, exactamente la misma. Yo he aprendido, gracias a esas experiencias que tuve en la infancia, a lidiar con gente que tiene mucho poder. Y la forma en que aprendí a lidiar con mis papás en esa relación de poder es la que utilizo en la actualidad para lidiar con la gente que tiene mucho poder, que tiene mucho poder sobre mí. Y si estoy aquí, es porque esa forma que yo he aprendido a lidiar con esas personas que tienen mucho poder me ha funcionado. Me ha funcionado. Y eso me ha permitido seguir adelante. Así como a ustedes les funcionó la forma en la que lidiaron con sus papás, es la forma que van a utilizar para lidiar con la forma que tiene la gente, como dicen ustedes, que tiene mucho poder, como un maestro o un jefe de oficina o un supervisor de una fábrica X, alguien que tiene mucho poder y que me puede hacer mucho daño. Yo he aprendido a lidiar con ese tipo de gente, con ese tipo de problemáticas. Y esa forma en cómo yo he aprendido, si veo
que en la vida me ha ido bien, es porque de esta forma me ha funcionado. No sé si me explico. No sé si por ahí vaya tu inquietud. Algo, pero no sé, no sé si es más a mí porque siento que las veces como que he intentado tener la iniciativa por mi cuenta y hacer las cosas como que no ha funcionado al 100% y creo que termina hasta peor. Ujú. Es que a veces nos topamos, profe, con personas que tienen la mente muy cerrada o pensamientos muy arcaicos. Sí, sí, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Es como es como el bullying. Este, la gran mayoría de nosotros hemos vivido esta experiencia. Y independientemente de cómo la hayamos vivido, si estamos aquí es porque la resolvimos de una u otra manera. Una vez una maestra muy amiga mía me comentaba que el bullying era muy malo, que era muy dañino, que era muy feo y cosas por el estilo. Y ella me contaba una experiencia, me decía que cuando estaba en la escuela, en la secundaria, sufría bullying de un compañero de clase que la agredía mucho, la agredía muy fuerte, muy feo, y ella le tenía mucho miedo. Y, y yo le pregunté, y cómo lo resolviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y ella me dice, no, pues yo como le tenía mucho miedo, me empecé a hacer amigo del más, del más fuerte del salón, del más fuerte del salón. Y como me hice amigo de ese muchacho, ya no se metió conmigo, ya no se metió conmigo. Y dije, ahí está la solución, ahí está la utilidad del bullying, ahí está la utilidad del bullying. A ti te hicieron daño y tú encontraste la forma de resolverlo. Y es una forma este, muy práctica y muy chingona, muy inteligente, muy inteligente. O sea, no tuviste que darle un chingazo al vato, no tuviste que responder la agresión directamente a esa persona. Encontraste otra forma. Y así como encontraste esa otra forma, todos hemos encontrado un camino. Todos hemos encontrado un camino para, para resolver esta situación que es similar a la que Gidalti nos está cuestionando, nos está planteando. ¿Qué hacer ante una persona que tiene mucho poder? Encontrar la forma. Encontrar la forma. Por eso Justin decía, reflexionar, reflexionar, buscar, y al final de cuentas lo vas a encontrar. Porque esa experiencia ya la viviste tú en el pasado, en una época del pasado ya la viviste, ya la tuviste. Y si estás aquí es porque la resolviste, de una u otra forma la resolviste. Encontraste la forma de resolverla. Y si la encontraste en el pasado, la vas a encontrar en el presente. La vas a encontrar en el presente. Espero que te dé un poquito más de luz a este respecto. Yo sé que estas son situaciones difíciles y situaciones complicadas, pero bueno, es parte de la historia de todos, cada uno de nosotros. No sé si por ahí iba tu inquietud, Hidalgo.
Pues algo sí y algo no, pero igual ya casi me libro de la pesadez, entonces, pues ya como venga, pero que tenga que venir. Ok, muy bien. Continuamos. Dice, reafirmo y ordeno. En ocasiones el temor nos limita a realizar aquello que deseamos. Nos paraliza si es que no logramos encauzarlo de manera consciente y productiva. Por tal motivo, antes de abrirle un espacio a esa emoción, recuerda cómo lo has superado y los logros que has obtenido al hacerlo. Y por último, para tu vida diaria, organicen círculos de motivación entre sus compañeros con la finalidad de apoyarse cuando sientan temor o tengan la idea de imposibilidad. Recuerden que lo han logrado antes y podrán seguir haciéndolo. ¿Quieres saber más? Ve la película Ágora de Alejandra Amenábar, 2009, en la que se cuenta la vida de Hipatia. Hipatia es una filósofa griega que perseveró hasta lograr sus metas, porque sabía que lo había logrado como mujer anteriormente. ¿Alguien conoce la historia de Hipatia? ¿Es la que espera a su esposo de la guerra? ¿O estoy No, confundiéndola? no, ella es Penélope. Ella es Penélope. Hipatia es una filósofa. Ya ven que siempre que hablamos de filosofía casi son puros hombres. Los que hacemos referencia a Sócrates, Platón, Aristóteles, Marx, Engels, Hume, etcétera, 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 etcétera. Casi puros hombres. Pero no, ella era una mujer y era filósofa. Muy, muy importante en la vida de la filosofía. Tuvo un final muy feo, muy trágico. La mataron muy feo, precisamente por su forma de pensar. Vivió allá por los años 300 después de Cristo, y era el momento en el cual los cristianos, los seguidores de Cristo, empezaban a tener el poder. Ya ven que en los primeros años de la era cristiana, los que creían en Cristo fueron perseguidos y fueron asesinados y fueron reprimidos y los aventaban al circo para que se los comieran los leones y cosas por el estilo. Y entonces sufrieron mucho los cristianos, pero alrededor del año 300 las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a cambiar y los cristianos empezaron a tener el poder, empezaron a tener el control y empezaron a hacer lo que les hicieron a ellos antes. Y como Hipatia no era cristiana, no profesaba esa religión cristiana, la reprimieron muy feo, la mataron muy feo, la cortaron en pedazos y la repartieron por toda la ciudad, por ser una persona que pensaba diferente a los cristianos. Hicieron una película que se llama Ágora. En 2009 es relativamente nueva esa película. Igual se la recomiendo. El concepto clave, el temor. Es una emoción que hace que las personas huyan o rehúsen aquello que les provoca inseguridad o peligro. Entonces, el temor o el miedo es algo natural, es algo normal, que se nos presenta a todos y que en un momento dado lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que superar. Muy bien, entonces en eso va a consistir este trabajo. Les decía, ya me lo entregaron 2 personas y una más. Aquí está el trabajo de Ileana. Este es el trabajo que ella hizo. No lo voy a ver porque a ella le da un poquito de pena. Pero bueno,
Los demás, lo que resta de estas horas, pues hagan estos 2 trabajos que están pendientes. Porque solamente han sido 4 los que lo han hecho. El ejercicio solamente son 4 los que lo han hecho. Y vence el 29 de mayo. Y también vence el 29 de mayo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el trabajo de la dinámica?